¿Es aceptable empezar una relación con alguien que se ha separado y tiene además un hijo? Depende. Las estadísticas, aunque no son definitivas, son indicadoras, y las estadísticas nos dicen que las personas que han fracasado en una relación tienen un 50% más de probabilidades de fracasar en una segunda relación. Y quienes han fracasado en una segunda relación tienen un 75% de posibilidades de fracasar en una tercera relación. A menos que las personas pidan ayuda a profesionales, no al amigo ni al familiar, sino a un profesional, para poder establecer con claridad las razones por las cuales terminó la relación. Yo no creo en eso de que en los matrimonios que se echan a perder existen partes inocentes y culpables. Yo no creo en eso, creo que eso es una ingenuidad. Lo que creo es que existen responsabilidades compartidas, donde unos son más responsables que otros. A veces es responsable por acción y otras veces es responsable por omisión. Ahora, mientras no tengamos conciencia de eso, mientras no sepamos exactamente qué ocurrió y mientras no se hagan acciones concretas para enmendar, las posibilidades de tener un fracaso nuevamente son muy altas. ¿Se entiende bien? Así que depende, si la persona pide ayuda, si efectivamente busca ayuda, podría resultar. Ahora en esto quiero hacer un paréntesis. En la iglesia nos gusta mucho orar. Yo creo en la oración. Pero yo creo en un viejo dicho de las abuelas. Por lo menos mi abuela lo repetía siempre. A Dios orando y con el mazo dando. Es decir, deja que Dios haga su parte, pero Dios nunca va a hacer la parte que te corresponde a ti. Cuando te duelen las muelas, ¿te quedas orando en la casa? No, ¿qué haces? Y vas al dentista. No le dices, Señor, por favor, quítame la muela. Cuando tienes un ataque al corazón, ¿a dónde vas? Al cardiólogo. Cuando tienes un problema con el auto, ¿dónde vas? Al mecánico. ¿Y por qué no le dicen auto, voy a orar a Dios para que Dios arregle el problema mecánico? No hacemos eso. Ahora fíjense con los problemas matrimoniales. Cuando tenemos problemas matrimoniales, solo oramos. Alguna vez le preguntamos a un familiar. Los peores consejeros son los familiares. No porque los familiares sean malas personas, sino porque es muy difícil que un familiar sea objetivo en la opinión que va a dar. Porque es familiar. Porque de alguna manera está ligado emocionalmente a uno de nosotros. Un día mi hija, antes de casarse, me dijo, papá, si alguna vez tuviera problemas matrimoniales, ¿tú me atenderías? Nunca, hija. Y mi hija, que es polvorita, me dice, papá, si atiendes a medio mundo, ¿cómo no vas a atender a tu hija? Porque te amo tanto, hija, que probablemente te daría un pésimo consejo. Porque estaría miope, porque estoy vinculado emocionalmente contigo. Así que lo mejor que haría es acompañarte donde un orientador familiar para que te oriente. Un psicólogo, un especialista, alguien. En la iglesia oramos por los problemas matrimoniales. Muy pocas veces consultamos a profesionales en el tema. A mí me apena mucho recibir gente y tener que darle una especie de extrema unción, de decir, le llegaron tarde. Ya es muy poco lo que se puede hacer. Y en algunos casos lo que hacemos es ayudar a que las personas se divorcien en paz. Porque también es todo un proceso de aprender a divorciarse en paz. Aprender a separarse en paz. Porque se han dañado tanto que continuar algunas relaciones es tóxico. Pero si hubieran ido antes, probablemente algunas cosas se habrían evitado. Entonces, a Dios orando y con el mazo dando. La edad influye en la relación de pareja, me refiero a la diferencia de edad de 10 años. Aquí no hay una cuestión de matemática, pero que influye, evidentemente influye. ¿Por qué? Porque las personas de edades diferentes están viviendo no solo estados físicos diferentes, sino edades emocionales diferentes. Y de pronto, unos van creciendo a un ritmo y otros van creciendo a otro ritmo, y de pronto, con las edades tan dispares, comienzan a vivir vidas distintas.
No porque tengan principios y valores distintos, sino porque tienen visiones de mundo diferentes. Yo recuerdo los tiempos que yo era estudiante de secundaria, un profesor se enamoró de una alumna, lo cual está prohibido, pero le esperó varios años hasta que ella terminó secundaria y se casó con ella. Hoy día es una pena verlos, porque él es abuelito ya, y ella está en pleno vigor. Entonces están viviendo etapas de vida totalmente distintas. Son personas buenas, estamos hablando de personas malas, personas buenas, pero que se eligieron mal porque la edad en una etapa de la vida no pesa tanto, pero en otra etapa de la vida sí pesa y pesa mucho. ¿Qué es lo recomendable? No más de 5 años de diferencia. ¿Por qué? Porque hasta 5 años es posible manejarlo todavía. Más de eso se van acrecentando problemas. Siempre salen algunos diciendo, pero que yo conozco fulano y fulana que se llevan 15 años y se llevan re bien. ¿Tú vives con ellos? ¿Te has metido a la cama con ellos? ¿Sabes el día a día de ellos? Así que de fuera la cosa tiene un cariz. La cosa es el día a día. Ahora, si alguno no quiere hacer caso, es su problema. En algunos años más lo podremos atender, si es que yo no me he muerto. Vamos a hablar de límites. Ese es el tema de hoy. Hay una palabra, esa palabra no nos gusta mucho porque a nosotros no nos gustan los límites, los seres humanos. Le hacemos el quite a los límites. Pero los límites son fundamentales. Hay un versículo que está en Génesis 31, 52 que dice, ni tú ni yo cruzaremos este límite para hacernos daño. Y alude a un incidente del pueblo de Israel donde Dios marcó un límite, un lindero, para que no atravesaran. Y lo hizo para protección, porque esa es la función más importante de los límites, proteger. ¿Para qué sirve un muro? Para dejar algo afuera y dejar algo adentro. Para establecer lo que es privado y lo que es público. Para cuidar, la calle no la cuidamos, pero lo que está adentro, lo cuidamos. La persona puede decir, esto que está aquí adentro, después del muro, es mío. ¿Puede decir lo mismo de la calle? No, porque es público. Así que los límites cumplen una función. Permiten, por ejemplo, establecer responsabilidad. Las personas que no tienen límites no asumen responsabilidad. Es muy típico de los niños decir, yo no lo hice, lo hizo él cuando lo han hecho ellos. No asumen. Colabora para saber a quién le corresponde qué. Nuestra hija siempre fue muy inquieta y a mí me costó ayudarle a mi hija a entender qué es lo que son los límites. Yo le agradezco a Dios que ahora está aprendiendo muchísimo con el hijo. Porque así se aprende. Me acuerdo una vez una discusión con nuestra hija. Tendría unos 9 años, dejó un vaso en una orilla y el vaso se cayó. Nosotros nunca hicimos escándalo porque se cayera un vaso, eso es posible perfectamente de caerse. Hay alguna gente que hace unos escándalos extraordinarios con un vaso que se quiebra. Los vasos se reemplazan. Las relaciones rotas son muy difíciles de enmendar. Entonces le dije, hija, ¿por qué se cayó el vaso? No sé, papá, se cayó. Yo no fui. ¿Y quién dejó el vaso allí en la orilla? Yo, pero el vaso se cayó, solo. Fue muy difícil hacerle entender a la hija que el vaso se había caído porque ella lo dejó muy a la orilla, por lo tanto, aunque el vaso se cayó solo, en el fondo ella es responsable porque dejó el vaso muy cerca de la orilla. ¿Han tenido ese diálogo con alguno de sus hijos? No, papá, esto se rompió solo, se ensució solo. Establecer límites y hacernos responsables tiene que ver con madurez y con inteligencia emocional. Y hay muchas personas que les cuesta muchísimo asumir su responsabilidad. Por lo tanto, ¿para qué sirve el límite? En primer lugar, para establecer responsabilidad. ¿Quién es responsable? ¿Quién se hace cargo? Ahora, el límite define lo que soy y lo que no soy. Yo soy varón.
Mi esposa es mujer. Ahora, yo tengo algunas actitudes propias de varón y mi esposa tiene actitudes propias de mujer. Ella sabe que es mujer y yo sé que soy varón. El ser varón me establece ciertos límites. Yo no entro a un baño de mujeres, por ejemplo. Aunque más de alguna vez volado he entrado, porque soy medio volado. Mi esposa no entra a un baño de varones. ¿Por qué? Porque yo soy varón y ella es mujer. El saber quién soy ya me da ciertos límites, me establece límites. Una vez entrando a un país de Interamérica me quise hacer el chistoso y me pregunta el aduanero, sin mirarme, país celestial, le digo. Y el tipo levanta, ¿cómo que es? Soy cristiano, no soy de este mundo. Y el tipo no estaba para broma. Me dijo, ya dígame un país luego que tengo que anotar aquí. Yo soy chileno y soy argentino. Uso el pasaporte que me conviene. Pero ¿eso me define como soy? No, me establece ciertos límites. Yo no puedo llegar y entrar a cualquier parte simplemente porque se me ocurre. Tengo que establecer un límite. Una vez en México entramos por casualidad a Guatemala, porque no había letrero. Y entramos. Y nos encontramos con una policía y nos dijo, ¿qué hacen ustedes acá? Y vamos a tal pueblo. Se equivocaron, entraron a Guatemala. Y tuvimos que devolvernos, porque no somos guatemaltecos y no habíamos pedido permiso. Es decir, la nacionalidad me define, el sexo me define, el lugar que ocupo en la familia me define. Yo soy el hermano mayor de 5 hermanos. Mis hermanos siempre me cuentan cómo están, qué les pasa, cuáles son sus problemas. Nunca me preguntan a mí qué problemas tengo yo. Ellos dan por supuesto que yo soy mayor y voy a ser el mayor toda la vida, así que yo no tengo problemas. A mí no me pasa nada. Pero a mí me ubica en mi relación con mis hermanos. Soy hijo, soy padre. Eso establece límites. Puedo saber cuál es mi responsabilidad y cuál no es mi responsabilidad. Yo soy abuelo, veo a mi nieto y yo sé que hay cosas que no me debo meter. Tengo que aplicar el mismo criterio que enseño, tengo que quedarme callado, porque yo soy el abuelo, no soy el papá ni la mamá. Por lo tanto, hay cosas que no me corresponde decir. ¿Por qué? Porque no soy el padre, soy el abuelo. Y en este caso estoy de visita, así que menos puedo decir. ¿Se entiende bien? ¿Es claro? Y mi hija me lo recordó ayer. Suavemente, pero me lo recordó. Y es cierto. Tenemos que ubicarnos. Los límites sirven para que nos ubiquemos. Los límites además nos protegen. ¿Para qué es la piel? Para protegernos, es un límite. ¿Qué pasa cuando una persona se daña la piel? Enseguida tiene que cubrirse. ¿Para qué? Para que no ingresen elementos patógenos que puedan contagiarnos. Así que la piel es un límite, nos protege. La puerta de la casa es un límite. ¿O ustedes dejan las puertas abiertas de par en par? No, uno lo que hace es ponerle llave y se asegura de que la puerta esté cerrada, que las ventanas estén cerradas, porque uno quiere dejar algo que no quiere que entre a la casa, quiere dejarlo afuera. Así que el límite me protege. Yo sé cuando llego a mi casa y sé qué es lo que hay en mi casa y yo sé que estoy en un lugar que es mi lugar. Los límites me protegen, me cuidan, dejan lo bueno adentro y lo malo afuera. En este contexto de los límites tenemos que hablar de 2 elementos que al interior de las parejas muchas veces se confunden y al confundirse terminamos en elementos negativos. Controlar no es limitar. Hay algunas personas obsesivas en controlar. Controlan la hora que sale el marido, controlan la hora que llega el marido, controlan la hora que sale la esposa, controlan la hora que llega la esposa. Y algunos creen que lo hacen del uno, pero eso, perdónenme, no tiene nada que ver con límite. Tú no puedes ponerle límites a otro.
no te corresponde. Es verdad que yo estoy casado, será, pero somos seres libres. Yo llevo 33 años casado con Mary y nunca le he abierto la cartera sin pedirle permiso. Y me ofendería mucho si me abriera mi billetera sin pedirme permiso. Y no porque tenga nada que ocultar. Es porque hay límites. Yo no me meto con su closet. Ella no se mete con el mío. El orden de ella yo nunca lo he entendido y el orden mío tampoco lo ha entendido nunca ella. Así que cada uno tiene su propio espacio. Mi esposa, además de ser orientadora familiar, es profesora. Cuando nos casamos, me decía, Miguel, la cuchara no se toma así. Y yo, porfiado, la tomaba como no había que tomarla. Me decía, yo no soy alumno tuyo. Entendió, le costó entenderlo, pero lo entendió. Yo soy alumno de ella, soy el esposo. ¿Cuántas señoras se creen mamás de los maridos? Incluso algunos peor. Algunos se llaman mamá y papá. Y perdónenme si a alguno le molesta, yo no soy mamá de Mary. Y yo creo que psicológicamente es muy negativo que nos llamemos mamá y papá. Es antinatura. Y no corresponde. Además va creando ciertas formas de comportamiento que no corresponden. El límite no implica controlar, implica respetar. Lo que se precisa acá es autocontrol. Dios te dio lengua. Algunos no nacieron con una, nacieron con media docena. Ay, Señor, cómo hablan algunos. Y le dan instrucciones a medio mundo. Yo bromeo mucho con las instrucciones de Mary, pero Mary es muy respetuosa cuando me dice algo. Dice, Miguel Ángel, no te enojes, te voy a decir tal cosa. Y bueno, algunas veces acepto, otras veces le digo no. Y no estoy de acuerdo y se acabó. Y viceversa. Algunas veces yo le digo algo, te digo, Mary, ¿te puedo decir algo así? Y ella me acepta y otras veces no. Es su derecho. El matrimonio es unión, no es fusión. Y hay una tremenda diferencia entre unión y fusión. Y algunos confunden las cosas. Es que es mi marido, tiene que hacerme caso. ¿Y por qué? Si no es tu hijo. Y tu hijo te puede hacer caso hasta cierta edad, porque a otra edad no tiene por qué hacerte caso, porque es adulto. Pero nos cuesta. Nos cuesta porque nos han educado de una forma equivocada. ¿A quién tenemos que ponerle límites? A nosotros. Pero yo no tengo derecho a ponerle límites a otro. Y si el comportamiento de otro no me gusta, entonces yo tengo que limitar y decir, no estoy en condiciones de vivir con esta situación, me mando a cambiar. Por ejemplo, alguien me empieza a gritar. Para discutir se necesitan dos. Entonces yo perfectamente puedo decir, no estoy dispuesto a recibir gritos. Si quieres gritar, sigue gritando, hasta luego. ¿Qué hacen los que tienen el afán de control? Y que no me grites. Y que no me grite. Y empiezo a gritar yo para que el otro no me grite. Eso es absurdo. O sea, si yo quiero entender lo que es el autocontrol, tengo que empezar a entender que el límite solo me lo puedo aplicar a mí. Muchas situaciones equivocadas que ocurren en los matrimonios ocurren porque nosotros no nos ponemos los límites que corresponden. Y yo vivo diciéndole a las personas, esto que ocurre, usted es responsable. Usted lo permitió, usted lo dejó. ¿De qué se queja? Ponga límites. ¿Pero a quién le puede poner límites? A sí mismo, no al otro, porque estamos actuando con un adulto. Ahora, ¿a quién le puedo poner límites yo? A un niño. A mi nieto hay que andarlo cuidando. Que no vayas para allá, que no hagas esto. ¿Por qué? Recién aprendió a caminar ayer. Sí, estaba esperando que llegara yo. Y es un espectáculo verlo. Pero hay que andar con 10 ojos, mirándolo. Porque es un niño. ¿Puedes hacer lo mismo con un adulto? Que no vayas para allá, que no hagas esto. La disciplina consiste en enseñar a las personas que tengan autocontrol.
Pero las personas que controlan permanentemente no disciplinan a nadie, no enseñan. Si tu hijo te hace caso solamente porque tú le exiges todos los días que haga algo y cuando no te está bien, tú no lo estás viendo, él hace todo lo contrario de lo que tú le estás queriendo enseñar, tú no has enseñado nada. Porque el hijo tiene que hacerte caso cuando tú no estés presente. Y ahí se sabe que el hijo entendió lo que es el autocontrol y pone límites. Los límites se enfocan en sí mismo. El que busca limitar a otro no entiende los límites. Es una falta de respeto limitar a otra persona. Estaba en un supermercado en Chile y una persona llega a la cajera y la cajera pasa el producto y aparece un número que ella había visto distinto al que pensó que era. Y dice, ese no es el precio. Y la cajera amablemente le dice, señora, ese es el precio. No, el que yo vi allá es distinto. Y la cajera amablemente le dice, señora, pero yo paso la barra y eso es lo que me da. Y la mujer se pone a agredirla de una forma horrible. Le empieza a insultar y a maltratar. Yo estaba tres personas más atrás y me acerqué y le tomé el hombro y le dije, señora, en primer lugar nos está haciendo retrasar a todos y en segundo lugar la cajera no tiene culpa. Ella no es responsable. Y ahí se acordó mi mamá y mi papá y toda mi parentela. Y yo no tengo mucha paciencia para estar discutiendo con gente, así que fui donde el guardia y le dije, haga algo, porque esa es responsabilidad suya, no mía. Así que el guardia fue y la sacó y se la llevó. Y después le dije a la chica, no te amargues. No, me dijo, me pasa todo el tiempo, eso no es problema mío, ya está acostumbrada. Pero me da pena que la gente rebase los límites. Y me da pena que la gente permita que otras personas rebasen los límites sin poner límites. Yo decidí que no tenía por qué estar soportando a una mujer histérica, que vaya a ser pobrecita, qué problema tenía, que se descarga con una pobre cajera que no tiene absolutamente ninguna culpa de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que aprender a ponernos límites y tenemos que aprender que hay momentos donde hay que callar y hay otros momentos que hay que hablar. El marido llegó en una hora que no corresponde. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Ese no es tu hijo. Lo primero que tienes que hacer es calmarte. Si quieres preguntar, pregunta, pero pregunta en buen tono, porque los límites son para ti, no son para otra persona. ¿Se entiende bien? No se trata de arreglar, no se trata de cambiar, no se trata de castigar a otro. De eso no se tratan los límites. Los límites se trata de entender que tú tienes que ponerte límites comenzando por tu lengua y comenzando por lo que estás dispuesto a vivir o no vivir. Tristemente, yo soy especialista en violencia doméstica. Y digo tristemente porque no es una especialidad que yo hubiese elegido. Y lo elegí, no, me llegó y después empecé a estudiar y me he metido mucho en el tema. Llevo 3 libros publicados sobre violencia doméstica y estoy trabajando en el 4º sobre violencia psicológica, que creo firmemente que es más peligroso que la violencia física. Cada vez que yo encuentro a una persona que está siendo violentada, lo primero que entiendo es que la persona permitió que los límites fueran traspasados. Dejó que otra persona invadiera límites que no le correspondían. ¿Tenemos derecho a enojarnos? ¿Sí o no? Sí, tenemos derecho a enojarnos. La Biblia dice, enójate, pero no peque. ¿Y cómo me enojo sin pecar? Cuando yo me enojo y agredo, entonces estoy pecando. Cuando yo me enojo e insulto, estoy pecando. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí, todo el derecho del mundo. Pero no tienes derecho a agredir, no tienes derecho a insultar, no tienes derecho a maltratar, no tienes derecho a utilizar manipulación como el silencio agresivo pasivo, porque hay gente que no grita, no maltrata, no, pero no habla durante 2 meses. Y creen que lo hacen espectacular, pero en realidad eso es agresión.
agresión pasiva. Los límites tienen que ver con lo que tú eres, con el autocontrol tuyo, lo que estás dispuesto a permitir y lo que no estás dispuesto a permitir. Hay 3 ejes básicos en los límites. Libertad. Cuando nos casamos, ¿estamos llamados a coartar la libertad de otra persona? No. Eso de que 1 más 1 ahora es 1, eso es una tontería. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Es una mala interpretación de Génesis. Y serán una sola carne, está hablando de una metáfora. El matrimonio no es fusión, es unión. Mary ha seguido siendo Mary y yo he seguido siendo Miguel. Pero si te casas y empiezas a decir, no me gusta cómo te ríes, no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo hablas. ¿Y para qué te casaste con esa persona, pues? ¿Por qué no elegiste otro más a tu gusto? Eso es absurdo. Eso es no respetar la libertad de otra persona. A mí no me gustan las fiestas. Me aburro como ostra. Me dijeron que me usara más la palabra ostra, perdón. Me aburro. No me gustan las fiestas. Cuando hay una fiesta yo pregunto quién va a ir. Y si va alguien interesante me gusta porque tengo lugar para conversar. Pero eso de irse a reír como no entiendo los chistes, me aburro. Entonces yo le llamo a las fiestas deberes sociales. Mi esposa pronuncia la palabra fiesta y antes que termine la palabra ya está lista para salir. A ella le encantan. Entonces llegamos a un acuerdo. Las fiestas que son imprescindibles, que hay que ir, bodas y esas cosas, yo voy. Porque hay que ir y hago todo el esfuerzo por portarme bien. Pero a las otras que no hay que ir, porque no es obligación, va Mary sola. Algunos se enojan y dicen, ¿por qué no va? ¿Y por qué tendría que ir? ¿Por qué? Porque mi esposa, si Mary me dice, Miguel, quiero que me acompañes, yo voy, me porto bien y voy. Hago la tarea. Mi esposa no le gusta comprar, es una bendición. Toda la vida he hecho todas las compras de la casa yo. Mi esposa no tiene ni idea cuánto vale 1 kilo de arroz y cuánto vale 1 kilo de pan, nada, ella pide nomás. Y yo soy el que hago las compras. Pero le gusta ir a las tiendas. Y no le gusta ir sola. Se prueba media tienda y no compra nada. Y yo miro a los pobres que venden, que llegan con un traje, llegan con el otro, y ustedes no saben. Y yo los miro, pobrecitos, digo yo. A veces me da vergüenza, me quedo afuera. Porque a Mary le gusta coser, ella se hace su ropa, pero va a las tiendas para ver modelos. Y después va y repite las cosas y los hace a su pinta. Y le gusta coser, ¿sí? Esa es su entretención. Pero yo la acompañé y dije, pero Mary, me dan pena estos hombres, ¿por qué le haces eso? Pero si las tiendas están para eso, pues, es su trabajo. La vida de pareja implica que me caso con una persona que es distinta a mí. A mí me gusta el arte, me gustan los cuadros, me gusta especialmente la pintura. Yo no pude ir a una pinacoteca con Mary, porque entramos y ella hace un brrr, ya vi todo. Así que si quiero ir, voy con otra persona o voy con mi hija que le gusta el arte, porque yo estoy media hora en cada cuadro. Fuimos a Francia y al Museo del Louvre fui solo. Para estar discutiendo, mejor voy solo. Y Mary no se molesta porque sabe que yo no la acompaño de fútbol. Las personas que tienen una inteligencia emocional equivocada imponen a la pareja sus propios gustos, imponen sus propios tiempos, imponen sus propias medidas de las cosas, y eso no es correcto. Un matrimonio tiene que estar basado en la libertad. Algunas cosas las hacemos juntos, otras cosas las hacemos separados, y eso no significa que no seamos matrimonio.
Eso de andar para todos lados juntos, ni que fueran gemelos. No. Las personas tienen que crecer alguna vez y tienen que aprender a respetar su propia libertad, que incluye elegir distinto. Mary le dio alguna vez con elegir mi ropa. Y dije, yo no me casé contigo con elegir ropa, es que no me gustan tus corbatas. Y el problema es mío. Cuando venga el Señor, yo voy a votar esta cuestión porque no sé quién inventó esta cuestión, porque no me gustan las corbatas. Lo primero que hago es sacarme la corbata apenas pueda. Pero aparte que no me gustan, tengo que soportar que alguien me diga que no le gusta lo que a mí me gusta, no. Tenemos que aprender a respetarnos. Yo le digo a Mary, yo no digo nunca nada sobre los vestidos tuyos. Yo nunca opino. Es que yo siempre me he visto bien, dice ella. Y es cierto, ella siempre se viste bien. Bueno, son cuestiones de gustos. ¿Qué hacen las parejas emocionalmente tóxicas? Imponen, se enojan, no respetan la libertad del otro porque no respetan el límite del otro. Y eso no es correcto. Eso intoxica la relación. Responsabilidad. Todos tenemos que asumir responsabilidad. Todos tenemos que hacernos cargo de lo que a ti te compete. Y no puedes cargar en el otro lo que te compete a ti, porque cuando no asumes tu responsabilidad y culpas a tu esposa de los que son errores tuyos o falencias tuyas, te equivocas. El límite implica aceptar que soy responsable. No somos responsables de todo, pero de lo que eres responsable, tienes que asumirlo. Porque si no lo asumes, echas a perder la relación. Y el amor, que está contaminado por Corín Tellado y por un montón de escritores de ese estilo, echa a perder el verdadero sentido si no se entiende correctamente el amor. Porque el amor no tiene nada que ver con emoción y sentimiento, eso es expresión del amor. El amor tiene que ver con un principio, tiene que ver con elección, con elegir. Yo elijo amar. ¿Cuándo? Todos los días. Hasta los días que mi esposa anda insoportable, tengo que elegir amarla. Porque amar es elegir, es decidir. No es que el corazón se te salga por la boca, no. El amor tiene que ver con elección, con decisión. Yo elijo amar. Yo decido amar. Cuando descubrimos de quién es la responsabilidad, es posible que nos demos oportunidades de cambio. El mayor problema que yo enfrento cuando me toca interactuar con parejas en crisis es que las parejas entiendan sus niveles de responsabilidad y la responsabilidad que tienen tanto en el deterioro de la relación como en que la relación marche bien. No existen partes inocentes en deterioros matrimoniales. Todas las personas son responsables, con niveles de responsabilidad distintas, pero son responsables, por omisión o por acción. La responsabilidad implica acción. La responsabilidad nos exige hacernos cargo. A mí me resulta muy chocante cuando vienen a acusar al marido o vienen a acusar a la esposa. Y me resulta chocante porque no existe tal cosa. Existen responsabilidades compartidas. Mi marido se porta mal. Usted, de alguna manera, es responsable. Algo ha dejado de hacer o algo ha hecho para no ponerse a usted mismo límites. ¿Ha soportado lo que no tiene por qué soportar? ¿Por qué tienes que soportar que alguien te maltrate? ¿Por qué tienes que soportar que alguien te humille? ¿Por qué tendrías que soportar que alguien te golpee? No, personalmente no. Eso no es digno de una persona que entiende que somos responsables de nuestros propios actos. Y yo no puedo hacerme cargo de los actos de otra persona. No puedo. Una vez me tocó atender a una colega en una de las instituciones donde trabajamos que tenía accidentes muy raros. Y siempre un accidente, no es que me caí, no es que me pasé a llevar. Y un día la confronté y le dije, o tú te estás autoengañando o crees que nosotros somos tontos. Porque esos accidentes que te ocurren son tan seguidos
Entonces, la primera reacción fue de personas con una mentalidad torcida, producto de no haber entendido. La primera reacción fue justificar al esposo. No, es que él está muy cansado, muy estresado. Perdónenme. No. Una persona puede estar estresado, cansado, puede estar enfermo, lo que sea, pero no tiene derecho absoluto de violentar a nadie. Y cuando tú justificas la acción del otro, estás quitándole responsabilidad de la acción que la otra persona está realizando. Y eso no corresponde, en absoluto. Asumir la responsabilidad de otro nunca ayuda. No ayuda. Es que mi marido está enfermo. ¿Cuánta gente hay enfermo? Es que mi marido está cansado. ¿Y cuánta gente está cansado? Es que mi esposa tiene muchas dificultades. Eso no justifica. Es que mi esposa tuvo un pasado difícil. ¿Y quién no lo ha tenido? No podemos responsabilizarnos por otra vida. De la única vida que podemos responsabilizarnos es por la nuestra. De las únicas vidas que podemos responsabilizarnos en algún momento de la vida es la vida de los niños. Pero una vez que dejaron de ser niños, dejan de ser responsabilidad nuestra también. Y en el matrimonio no podemos responsabilizarnos del otro. El amor no surge sino en la libertad. La libertad no coerciona. Llegó una chica en la Universidad Adventista del Plata llorando porque el novio la iba a dejar. ¿Y por qué está llorando? Es que me va a dejar. Y bueno, ¿cuál es el problema? Si él tiene derecho a dejarte. Es que yo no quiero que me dejes. Sí, es de tu deseo, pero tú no puedes obligar a la otra persona a quedarse contigo a la fuerza. Usted es muy cruel, pastor. No, soy realista. ¿Vas a estar 20 años llorando porque el otro decidió no estar contigo? Si el amor es libertad, el amor no es obligación. En otra ocasión llegó otra alumna, también en la Universidad Adventista del Plata. Quiero dejar a mi novio, pero él me amenazó que si lo dejo se suicida. Así que llegué en la tarde a visitar a ese joven y golpeé su puerta, su departamento. Oh, pastor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás? Le digo, vengo a ayudarte. ¿Ayudarme a qué? A suicidarte. Así que, ¿qué quieres que te consiga? ¿Una cuerda? Pistola es difícil que te consiga, pero te puedo conseguir algo. No, pastor, si no hablaba en serio. Sí, yo sé que no hablaba en serio, porque los suicidas no anuncian. Así que si tú estás anunciando, porque estás tratando de manipular a una persona. Y eso no es correcto. El amor no hace eso. El amor no coerciona, el amor no manipula. El amor está basado en la libertad. Por eso que la Biblia habla del amor como pacto. Y me gusta mucho la idea de pacto. No la idea de estamos comprometidos ante la ley. No, es un pacto que hacen dos personas que libremente eligen amarse. Y por alguna razón los pactos pueden romperse. Miren ustedes al pueblo de Israel, Dios casado con Israel y Dios rompiendo el pacto. ¿Por qué? Porque Israel no cumplió su parte. Así que los pactos pueden romperse cuando las partes no cumplen su parte, valga la redundancia. Y el pacto va a funcionar mientras ambas partes cumplan su parte. La libertad de vivir el pacto es lo que hace hermoso a los matrimonios. Y el exigir a las personas hace que los matrimonios se conviertan en esclavitud. Y el matrimonio no es esclavitud. No es esclavitud. No tenemos derecho a exigir. No tenemos derecho a exigir. Somos libres para amar y libres para que nos amen, pero no con coerción, no con manipulación. Eso no es correcto. Eso no es el plan de Dios. Así funciona una mente maligna que ha entorpecido todo. El matrimonio funciona en base a la libertad, en base al amor, en base a una elección. A mí me toca hablar mucho con personas que se separan, que las abandonan. Y yo a la gente siempre le digo lo mismo. Nadie está obligado a quedarse con nadie. Y aunque hayamos hecho una promesa delante de Dios, sigue siendo un pacto basado en la libertad. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora, los pactos hay que cuidarlos. ¿Y cómo cuido un pacto? Cumpliendo mi parte. Cumpliendo mi parte.
y haciendo la parte que me corresponde y haciendo todo lo posible para que funcione mi parte. Pero yo no puedo obligar al otro a que cumpla su parte. Y si el otro decide no cumplir su parte, no puedo quedarme tampoco en una relación donde finalmente voy a destruir todo. El amor solo se expresa en libertad. Sin libertad, el amor muere. ¿Cuántas veces han venido a mí o a mi esposa a decirle, háblele a tal persona porque ya ha dejado de amarme? ¿Y qué quieres que le diga? ¿Que te ame de nuevo? Si no se puede obligar a la gente a amar. No se puede. No se puede. Y hacerlo nos introduce en relaciones tóxicas. Y las relaciones tóxicas dañan muchísimo la mente y la vida de las personas. La dañan. En algunos casos la dañan físicamente, las dañan emocionalmente y hacen que las personas vivan unas cargas. Yo he llorado muchas veces con gente al ver las cargas que llevan algunas personas que no deberían llevar si aprendieran que el amor se basa en la libertad. ¿A quién es el único que podemos ponerle límites en el matrimonio? A nosotros mismos. No tenemos derecho a limitar a la otra persona. No nos corresponde. Yo me he puesto algunos límites, yo no estoy dispuesto a aceptar a mi lado a alguna persona que me maltrate. Gracias a Dios que estoy casado con una mujer que es muy dulce, que en 33 años de matrimonio nunca me he levantado la voz, aunque me ha dicho muchas veces así. Pero lo hace con cariño, con bondad, y yo sé, no dudo de su bondad, porque hemos aprendido a vivir. Nuestro hijo a los 14 años fue la única vez que le ha faltado el respeto a su madre. Pegó un portazo, gritó y salió para afuera. Y yo salí detrás de él y lo atajé y le dije a Alexis, que me está escuchando en Buenos Aires, ¿alguna vez viste que en tu casa gritáramos tu mamá o yo? No. ¿Alguna vez viste a tu mamá que hizo un portazo o que yo di un portazo? No. ¿Alguna vez escuchaste que tu mamá o yo nos dijimos alguna grosería? No. Entonces, ¿con qué derecho? Así que te devuelves, pides perdón y estás castigado 2 meses. Así que se devolvió. Ahora, ¿por qué podía decirle yo a mi hijo eso? Porque tenía autoridad. Puedes decirle lo mismo a tu hijo si en tu casa te das el derecho de gritar, si te das el derecho de maltratar, si te das el derecho y traspasas tus propios límites insultando a otra persona. ¿Puedes decirle a tu hijo que no lo haga? No puedes. De la misma forma, si tú insultas, ¿puedes impedir que otra persona te insulte? No. Por lo tanto, el límite es contigo. Y cuando tú pones el límite, entonces sí estás en condiciones de poder decirle a otra persona, perdóname, pero yo no hago lo que tú estás haciendo. Solo porque te has autocontrolado. Pero si no te has autocontrolado, no puedes. Los límites son fundamentales. Sin límites, las relaciones se echan a perder. Se enfocan en nosotros, no en otros. Un límite es expresión de libertad. El límite protege, cuida y permite un mejor desarrollo. ¿Qué quiere Dios para ustedes y para mí? Que vivamos en familias, en matrimonios, en relaciones sanas, no tóxicas, no enfermas, donde los límites se respetan, donde los límites se viven de manera adecuada, donde yo pongo los límites que corresponden y aprendo a vivir dentro de esos límites, y viviendo dentro de esos límites, el matrimonio puede funcionar. No es fácil asumirlo, no es fácil vivirlo. Hay un par de psicólogos cristianos que escribieron un libro que yo vivo recomendándolo, que se llama precisamente Límites. Yo se los recomiendo, lo publicó la editorial Vida. Es lo mejor que he leído sobre el tema, así que pueden leer.